Bienvenido a Fondo Radio Show, a toda la familia que sigue compartiendo cada una de nuestras transmisiones. Por favor, de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un invitado muy especial, vamos a compartir con toda la audiencia. Ayer, en el día de ayer, estábamos compartiendo con toda la audiencia en vivo de A Fondo Radio Show y la impresión fue muy buena. Gracias a todos por el apoyo. Nosotros vamos a una pausa comercial y al regresar vamos con este interesante tema hablando del recasamiento del ministro Omar Santana. Vamos a una pausa. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24/7. Visítenos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Familia, hay un tema muy interesante. El hombre que nos visita en el día de hoy es un hombre de mi inspiración desde mi adolescencia. Me recibió en la iglesia un pastor de joven en aquel entonces, el ministro Omar Santana. Familia, un fuerte aplauso a Omar Santana. Bendiciones, ministro, ¿cómo está? Bien, mi hijo, Dios te guarde. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gozoso de estar aquí por primera vez. No, más me gozo yo viendo tu familia bendecida. Hace 1 o 2 años que iniciaste el proyecto y casi me uno, pero estamos gozosos aquí de estar compartiendo contigo un buen momento, un buen tiempo. Y tenía mucho buscando este tiempo, pero bueno, aquí estamos, mijo. Mira, ¿cuál es la parte que tú más disfrutas, del matrimonio? ¿Cuál es la parte que tú dices, esta es la parte donde yo me siento más gozoso? ¿En serio? Sí. Siempre. Dime, cuéntanos esa parte. Bueno, ver una película con mi esposa, nos encanta esa parte. Y cocinar juntos. Ah, ¿cocinan juntos? Generalmente. A mí me gusta más cocinar, me gusta hacer muchas cosas raras. Ella es buena en las carnes y yo soy bueno en algunas comidas así criollas. Pero cocinamos juntos, nos ponemos en equipo y anyway. Qué bueno, qué bueno. Claro, es cuando tenemos el tiempo. Cuando se tiene tiempo. Exacto. Y tú haces tú que hacer en la casa y todo eso también. Varón, yo soy un toro. A mí las circunstancias te llevan a ayudar. Por lo menos es una de las... A colaborar. A colaborar, porque a veces son 3 niños, entonces hay que ayudar. Claro que sí. Y no lo digo yo porque estoy aquí, sino que pregúntenselo a ella. No, claro que sí. Obviamente si tengo el tiempo. No, así mismo es, Omar. Tú tienes un tema aquí. Este tema ha sido muy controversial, muy debatido. El recasamiento. ¿Qué tú tienes para toda la audiencia de A Fondo Radio Show, Omar Santana? Tremenda pregunta. Bueno, mira, cuando estuvimos conversando sobre este tema, realmente dije en mi mente, este muchachito es fuerte, que uno considera a Kendrick como un muchacho atrevido, o un jovencito atrevido. Pero sé que en estos medios, bueno, saludo a la audiencia en este momento, en estos medios uno tiene que estar bien firme en la convicción que tiene, en lo que cree. El recasamiento, desde un punto de vista histórico, tiene un contexto histórico bien amplio, no es desde ahora que eso se está tratando, desde cuando Moisés para allá, de antes de Cristo, ¿verdad? Sí. Y ya ustedes saben el contexto histórico de la parte de que por la dureza del corazón de aquel entonces, el Señor tuvo que iniciar a poner leyes y reglas y normas. Así es. Entonces, Kendrick, llegó un momento en el que los hijos de Israel, o los israelitas se casaban y si ya, eso históricamente, ¿verdad? De manera histórica. Si a un hombre pues ya no le gustaba a esa mujer, pues ya tú sabes lo que pasaba, simplemente le daba carta de divorcio. Entonces ahí empezaron a poner normas, reglas, leyes, y por eso Cristo... Para que no fuera muy a la ligera, Omar.
Claro, no fuera muy a la ligera, porque si la mujer tenía un desperfecto de fábrica o una situación X, en sí es si no le gustaba. Si no le gustaba ya al hombre, pues entonces ahí ya carta de divorcio y no la quiero. Ok. Entonces para ¿Y él, la mujer podía solicitar carta de divorcio? bueno, lléveme al paso. Ok. Porque en el contexto de israelita, realmente de los hebreos, tú sabes que la mujer, bueno, en Asia hay un problema todavía con las mujeres. Sí. En ese contexto la mujer no tenía ni voz ni voto, por así decirlo. Se entendía que eran nada más solamente para procrear hijos y ya tú sabes, el problema si salía hembra era un lío también. Así mismo. Entonces tenían poca incidencia como para decisiones firmes. Pero ya entonces Dios, de una forma sabia, pues le dice a Moisés las reglas y las leyes y normas. Ustedes lo vieron en Deuteronomio, todo eso está ahí establecido. Sí. Incluso hay una parte que si tú la lees, decía que si un hombre se casa con una mujer y él muere, el hermano tenía que seguir casándose. Y ahí tenía que tener descendencia. O el hermano la tomaba, o el otro hermano. Hay una historia ahí en Deuteronomio, unas reglas, unas normas. Y ahí de esa forma, pues empieza el recasamiento, o el recasamiento no, el hecho de que del divorcio y las separaciones. Entonces Dios dice que le instruyó a Moisés, bueno, Moisés, para evitar todas esas cosas. Entonces el divorcio, o el hombre la puede repudiar, como dice Mateo capítulo 5, aquí lo leo, en Reina Valera, iba a tomar otras versiones. Sí, ¿qué dice? También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo, o sea, Jesús diciendo, él, que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Sí. En la versión, la Biblia de las Américas, que es una de las más fieles al griego, en las traducciones que hay de la Biblia, la palabra fornicación ahí aparece como infidelidad. Infidelidad, que abarca tanto la parte de fornicación y adulterio, porque dependiendo de la situación de la pareja, entonces ahí hay una diferencia, pero infidelidad. Okay. Ahora bien, permíteme hacer esto. Antes de hablar del recasamiento y del divorcio, pues hay que hacer una especie de un preámbulo de lo que es el matrimonio. Exacto. Porque no hay divorcio y recasamiento si no hay matrimonio. Precisamente en nuestro movimiento estamos trabajando, y la tesis que yo hice actualmente en la licenciatura que comparto contigo, con el doctor Joselman de la UMPI, pues nuestro tema tiene que ver con el matrimonio, y está peligrosa la cosa. ¡Ey, pero excelente! Está peligrosa. Las estadísticas, realmente acepté este tema por eso mismo, porque entiendo que la intención pero eso fue como anillo al dedo. Sí, a Fondo Radio Show yo creo que lo que quiere es integrar al mundo, enseñarle y mostrarle al mundo que el matrimonio vale la pena. Sí. El matrimonio vale la pena, y me parece que ese es el mensaje de este tiempo que tú compartes como director de este espacio. En el 2019, según la Junta Central Electoral, en la tesis que hice, hubo en República Dominicana unos 60,000 matrimonios en ese año. 60,000. 2019, porque el 2020 no está contabilizado. Ok. Y déjame decirte que más de casi la mitad, el 45%, se separaron ese mismo año. Ese mismo año. De 55,000 exactamente, de 55,060, se separaron 25,000. Está casi la mitad, el 48 más o menos %. Entonces, también analizaba un dato de otro concilio que estamos buscando material de ello. Y en Estados Unidos, en el 2014, hubo 700,000 matrimonios y solamente quedaron 200,000. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Por qué hay tanto divorcio? Mira, te voy a decir algo. En la tesis nosotros encontramos lo siguiente: hay poco conocimiento de lo que es la doctrina del matrimonio, que es la hipótesis que nosotros estamos desarrollando y que de una u otra forma le estamos diciendo a la universidad. Este es el estudio de campo. El poco conocimiento acerca de la doctrina del matrimonio. Los pastores y los ministros se enseña del matrimonio, pero se requiere como de más charlas, de más entrenamiento. Tiene también un fondo, un contexto cultural en donde impera el machismo,
Y después de 1988, que según la historia empieza el feminismo, en donde la mujer tiene que salir a la calle para ayudar al hombre, porque ya el hombre no podía llevar toda la comida a la casa, ¿verdad? La mujer, Sí, sí. pero no estaba malo la forma en que la mujer ayudara. Que la mujer siempre trabajaba desde la casa. Sí, y sí, yo soy claro. de esa época, yo recuerdo el momento. Pero entonces empieza a un extremo con eso, en donde ya después, recuerdo que cuando llegué aquí en el 95, ya las mujeres empezaban a decir, yo no necesito hombre para vivir, yo puedo tener mis hijos y no necesito hombre. Sí, sí. Entonces, ahí empezó, o bueno, por lo menos acá en este país, a deteriorarse parte de la información acerca del matrimonio. Pero sigo. El matrimonio fue legalizado 4000 años más o menos antes de Cristo en Mesopotamia, ya cuando Abraham por ahí se hablaba del pacto. Entonces se juntaban a varios testigos y decían, se hacían acuerdos y todo esto y así por el estilo. Luego ya para los 1200, 1300 después de Cristo, pues empezaron a institucionalizarse, en donde quien oficializaba legalmente el matrimonio era el Estado, y la iglesia entonces daba una bendición, una especie de bendición religiosa, Ok. que es lo que actualmente pasa. Sí, sí. Por eso muchas de las ceremonias que hacemos los cristianos y los católicos vienen prácticamente del concilio de Tertulia, se llamaba el concilio, que fue ya básicamente gobernado en ese momento por los católicos. Entonces, en conclusión, el matrimonio, su significado significa matriz para procrear. Esa es la palabra matrimonio. Ok. Pero hay una diferencia que quiero comunicarles en esta tarde. Número uno, cuando una persona contrae matrimonio con otra, que ya lo ejecuta, el pacto que hace, aunque ante la ley es reconocido, el pacto que hace es ante Dios. Uy. Repito, la ley y la iglesia como bendición lo reconoce, que la iglesia no casa, pone en el contexto de nuestro país, Exacto, exacto. ¿verdad? En algunos otros países los pastores o ministros tienen derecho a hacer la parte civil. Pero en ese contexto, cuando tú contraes, por eso que hay unos votos y tú pactas delante de Dios con esa persona. Recibí una enseñanza de un maestro hebreo que decía, oye Héctor, ¿Qué decía? fue una enseñanza, que cuando Dios aprueba el matrimonio de dos personas, tú sabes que en el mundo cristiano nos enseñan que uno ora a Dios y el Señor aprueba, como Sí, dice sí. Proverbios 16, el hombre propone, Jehová dispone. Entonces, en hebreo a la palabra ángel es malach, porque ángel es una mitología griega. Entonces ángel en hebreo es malach. Entonces decía una especie de exégesis, por así decirlo, o no exégesis, sino una interpretación de un contexto de la Biblia, que cuando dos personas, Dios como que lo va uniendo, el ángel, oye bien, el malach de esa persona, que cuida a esa persona, pues entonces se pone de acuerdo con el otro ángel. ¿Qué? Y entonces de esa forma ahí hay un matrimonio exitoso. Eso pertenece a ciertas cábalas hebreas, Sí. y esos contextos que de una u otra forma andan por ahí caminando. Y si no Pero están de bueno, acuerdo en Los Ángeles. bueno, ahí yo le pregunté y hubo silencio. Entonces, rápidamente, yo sé que el tiempo avanza. Sí. Tenemos que defender de una u otra forma el matrimonio. Porque Antes de tú salir del matrimonio, yo quiero hacerte Sí. una pregunta. termino. Ok. Si no entendemos el término matrimonio, si no entendemos ese concepto, entonces quienes nos escuchan, que entiendo que es para edificar, Exacto. cuando tú no tienes claro el concepto de algo, tú te manejas fuera de ese concepto. Así es. Entonces, si no entendemos eso, que viene Dios, que es un pacto con Dios, que Dios lo hizo para procrear, bueno, el pacto adánico, de Adán, que está en Génesis capítulo 1, multiplícate y procrea de la tierra. En conclusión, fíjate que en un momento dado, Cristo compara, o Dios compara la iglesia como la esposa. Así es. O sea, y la iglesia nunca se separará de Cristo. No puede ni debe. Así es. Pero bueno, dime la pregunta. Según tu tesis, Omar Santana, Sí. ¿cuál es la causa principal de los divorcios en la República Dominicana? Mira, tiene muchos elementos y hay múltiples causas. Número uno, parte de la recomendación que nosotros estamos dando Exacto, es sí. literalmente entrenamientos en la juventud.
entrenamientos a los jóvenes. Estamos hablando de matrimonios que empiezan jóvenes. Sí. Porque hay matrimonios que empiezan después de la persona ha tenido experiencia. Exacto. Pero dos jóvenes solteros normales, anyway, se casan. No tienen la madurez suficiente como para enfrentar un hogar. Ahora, hay un contexto, esa palabra la usaremos mucho esta tarde. Ujú. Hay un contexto cultural, sociológico y económico que tiene que ver también con la personalidad en la que la persona ha crecido, en el lugar en cómo la persona ha crecido. Yo tuve en un diplomado con el doctor Dunker, Sí. José Dunker, muy bueno, y él enseñó que cuando tú te vas o te enamoras o ya piensas casarte, debes de hacer un árbol genealógico. ¿En qué ayuda eso? El árbol genealógico ayuda a conocer la familia de esa persona para tú tener por lo menos de manera genética un historial. De su conducta. De su conducta, de su personalidad, cómo piensan, así por el estilo. Porque hay 4 cosas que tú puedes hacer en la vida. 2 de ellas las puedes decidir y 2 de ellas no las puedes decidir. Uy. Las 2 que puedes decidir, pregúntame, ¿cuáles son esas? ¿Cuáles son esas dos? Las que tú puedes Si te decidir. salvas y con quién te casas. Uy. Eso tú lo decides. ¿Y la que tú no puedes decidir? ¿Dónde vas a nacer y quién será tu madre? Wow. Imposible. Así es. Ahora, eso lo explicó un filósofo, pero en cuanto a por qué la preparación, fíjate, la juventud en sentido general se casan por el sexo. Sí, yo te tengo una pregunta de eso Voy mismo, para allá. Sí. O sea, la motivación es cuando ya no aguantan, o cuando no aguantamos, porque también me meto en el paquete, hay que ser específico. Pero generalmente, escuché también una charla, tú sabes que muchas documentaciones uno la puede compartir acá, que el problema de los jóvenes es que van al matrimonio a buscar felicidad. Sí. Y lo primero es que tú tienes que ser feliz. Para Así. llegar al matrimonio, a buscar felicidad, lo primero es que tú tienes que ser feliz. Entonces, conforme a la tesis, esa es una de las recomendaciones. Más entrenamiento, que los jóvenes conozcan más a su novia o a su novio, y hay una preparación emocional, porque hay patologías que se desarrollan en una persona conforme a cómo ha crecido. Porque una cosa es el carácter, según los psicólogos, y otra cosa es la personalidad. Exacto. Ahora pregúntame, la personalidad se desarrolla según el entorno en el que tú has crecido. Exacto. El carácter es intrínseco, viene contigo, que va ligado un poquito a lo que son los temperamentos, y también se desarrolla principalmente con los acontecimientos que te van surgiendo en la vida. Así es. Bueno, yo te conocí, tú tenías 13 o 14 años cuando entraste a la iglesia. 16 años. Kendry entró con un fuego y una gloria, y yo te veo en la culita del Paraguay. Eso era que uno decía, Kendry, y tal cosa. Pero era una forma de tu personalidad por cómo creciste. Exacto. Ahora vemos un Kendry un poco más maduro. Perdona que te tomo de ejemplo, pero Claro. tengo el derecho de hacerlo. Un poco más maduro, porque la madurez se va adquiriendo con el tiempo. Exacto. Todavía no somos maduros. Entonces, esas son las recomendaciones que nosotros básicamente estamos haciendo a los pastores, a nuestro concilio, dar más entrenamiento. Solo una de las congregaciones que nosotros estudiamos da entrenamiento de prematrimonio. ¿Y cuánto en total ustedes? Tomamos 7, 8. Y una sola. Solo una sola. Yo sé cuál fue. Sí, pero tú sabes que por ética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una... Permíteme explicar esto, por favor, dame 2 segundos. Sí. Hay una presión social ahora mismo sobre las personas, en donde la presión social decide en un momento dado. Para que se casen. No, decide más que los sentimientos y tu corazón. ¿Cómo así, pastor? Claro, ¿Cómo así? Claro. Mira, la presión social, si tú no tienes identidad y no tienes convicción y no sabes quién eres, te ayuda a elegir a quien tú no deseas y a quien tú no quieres. Porque te vas por el coro, por el momento, te vas por presión de grupo, porque me gustó, te vas por el cuerpo, sí, que es lo principal. De hecho, hay una teología fuerte acerca de eso, porque sabes que Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo, los que creemos en la tricotonía del hombre. Pero después del pecado es como si el enemigo se aprovechara, entonces cuerpo, alma, espíritu, como que pone el cuerpo primero que el espíritu. Y por eso es que Pablo dice, alimenten el espíritu para que le vaya bien. Pero bueno, es un asunto interno. Entonces hay muchos elementos, como te decía, hermano, que tienen que ver directamente con el antes, porque todo tiene un antes.
Cuando una persona explota, búsquenla antes. Por eso en las investigaciones hay un antes. Claro que sí. ¿Cómo creció? ¿Quién fue su mamá? ¿Quién fue su papá? ¿Cómo se comportaron? ¿Cómo se comportaron? Incluso tu visión de vida va a depender de quién haya estado contigo a tu lado. Así es. Porque si tú te criaste o creciste, mejor dicho, en esa zona de la NASA, por ahí cerca, con un científico de eso, ¿cuál va a ser tu visión? Llegar al espacio. Llegar al espacio. Y ser científico y todo esto. Pero si tú te criaste, por ejemplo, me van a perdonar los hondureños y los salvadoreños, la Mara Salvatrucha y todo eso, quizás no tuviste la culpa de elegir eso. Porque recuérdate que en la revolución social que hubo en Salvador y Honduras, en el año 1980 en adelante, pues el problema fue que todos los padres tuvieron que salir huyendo a Estados Unidos y México y dejar a los hijos solos. Sí. Entonces ahí fue que se formaron las bandas. Y las bandas eran el papá y la mamá de esos niños. ¿Qué van a hacer los pobres? Wow. Pero eso fue producto de la revolución social. Eso está ahí, lo pueden buscar. Entonces, aquí mismo también, el 65. O sea, a mí me gusta mucho algo que se llama data mining, minería de datos. Que lo que pasó en 1920 con la peste bubónica, con la... Maneja con mucho toda datos esa página. Sí, no, eso es un método para tú traer similitudes de lo que se pasó en un siglo pudiera repetirse de una u otra forma en este siglo. ¿Qué? Yo lo hice en una tesis que hice de España acerca de cómo podía repetirse un huracán de tal forma en cuanto a edad, y es un análisis, pero si tú analizas la historia, no estás condenado a repetirla. Tengo una pregunta. Hay una oyente del programa, cuando vio que posteamos tu foto, Sí. se alegró mucho y dice: pregúntale al ministro qué opina del caso de un matrimonio cristiano que por guardar las apariencias viven dentro del mismo techo, pero no tienen relaciones sexuales. ¿Se puede considerar que aún están casados? Bueno, acuérdate que se puede considerar que están casados, porque si no la tienen, la tuvieron en un momento dado. Le están pasando una situación que lo que necesitan básicamente es terapia y consejería. Y hay que ver el porqué de esa situación. Ahora, eso no significa que tengan que divorciarse, porque hay muchos elementos que pueden suceder ahí. Mira, hay un momento dado que a la persona, así como existe la ninfomanía, he escuchado científicamente que existen también casos contrarios. Personas el eunuconismo. Sí, que no le gusta eso. No, sencillamente, y ahí es que viene el árbol genealógico de tú conocer eso. Es importante. Aquí, de una manera empírica, dicen, si tú quieres ver a tu mujer cuando tenga 50, mira a su madre. O sea, que si la mamá de la mujer es un poco flaca, llenita, o rubia, o lo que sea, o qué sé yo qué más, entonces ese patrón continúa. Así es. Entonces, de una u otra forma, esa pareja, o si es una pregunta, si una pareja está pasando por esa situación que no, ella no lo está pasando, ella lo hizo. Si una persona, sí, claro. No, la pregunta es para edificar. Exacto. Lo que recomendamos es, como pastor y como ministro del Señor, es que vaya a terapia, que pida ayuda, porque ¿qué más vas a hacer? Ahora, hay que ver los elementos del por qué no. Porque fíjate algo, hay 12 causas por las cuales una persona se puede divorciar, según la tesis que hicimos. 12 causas. Y te puedo mencionar unas de ellas. Mencióname 3 nada más. Unas cuantas, mírame. 3. Maltrato físico. Sí. Y ahí entran los 5 elementos del maltrato del maltrato hacia una persona, que puede ser físico. Pero tú leíste un texto que dice que es infidelidad. Ahí voy, espérate. Ok. Espérate. Ok. En las investigaciones que hicimos y que estamos trabajando también otros documentos de algunos concilios, que vemos cuál es su postura acerca de esto. Señores, este es un tema muy delicado. Muy delicado porque envuelve una parte social, jurídica, teológica, histórica. Es demasiado lo que hay aquí. Sí. Sí, agradezco de verdad que Dios te haya puesto este tema ahora mismo, y realmente es un poco conflictivo para muchos. Sí. Porque acuérdense de algo, que todo lo del recasamiento viene por la dureza del corazón. ¿Recuerdan esto? Que la Biblia lo está mencionando. Por la dureza del corazón, entonces Dios empieza a poner ese tipo de leyes, porque ese no fue el diseño original. Así es. Entonces, recuerden que dice también en Eclesiastés capítulo 1, he aquí que Dios hizo al hombre perfecto, pero él se ha complicado la vida. Ese texto me rompió cuando yo lo leí. Uno de los versículos finales de Eclesiastés capítulo 1. Está fuerte. O sea, el hombre es el que se complica la vida. Dios tiene las cosas claras. Y Jeremías 31, uno de sus últimos versículos, dice que Dios va a restablecer todo como al principio. Sí. Entonces, los elementos, cuando ya se llaman tipos de violencia en el matrimonio. Incluso la Biblia dice en 1 de Pedro,
que si el hombre no suple para su casa, es considerado como un incrédulo. Sí, un incrédulo. Claro, ¿Le ha eso negado no- la fe? Le ha negado la fe. Eso en cuanto a la conducta cristiana. Ujú. No significa que se divorcie, ni que haya recasamiento. Ahora, cuando hay una violencia física, por ejemplo, que ya la persona amenaza contra la vida de la otra, No, ahí hay peligro. hay peligro. Entonces ahí se aplica, si la persona es cristiana y el esposo o la esposa es inconverso, ahí se aplica lo de 1 Corintios 7, la analogía del matrimonio que hace Pablo. Muy fuerte ese texto. Muy Oye, fuerte. si el impío o la incrédula que consiste en vivir, que siga, pues lo puede santificar, pero si no, entonces que se separe, porque capaz lo llamó el Señor, no baja que lo maten. ¿Y Literalmente. si son cristianos los dos? Espérate, ahora voy para allá. En una conversación, un pastor me hizo una historia que sucedió en su concilio. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo, de los años 90, la mujer fue que su esposo lo estaba maltratando. La estaba maltratando y todo, y fue donde el pastor buscó consejería. El pastor le dio hasta donde conocía. Bueno, hermana, siga ahí, que ese es su marido. 2 semanas después, el hombre mató a la mujer. Wow. Porque el hombre tenía un problema de bipolaridad. Sí. Lo que nos enseñó el doctor Leonardo Piña. que le faltaba litio. Sí. Entonces, el pastor juega un papel importante. Yo recuerdo que en mi tiempo, cuando yo me convertí en 90 y algo, ¿Qué pasó? los pastores aconsejaban que las mujeres no se separaran de los hombres, por más que la maltrataran. Entonces, ahora bien, depende, porque si la mujer se lo busca, hay muchos elementos, porque aquí no podemos llegar a conclusiones que esto debe ser así. Todo debe de ser analizado primero. ¿Qué dice la Biblia entonces? Porque yo te siento muy en la orilla todavía, Omar. No, tú estás buscando cosas. No. El hermano me está entendiendo. No, yo te estoy entendiendo. Violencia emocional. Hay una violencia emocional que Sí. vuelve a la persona un disparate. Y la violencia psicológica es peor que la Es más física. fuerte que física. Y la violencia económica, que Pedro dice lo que le dije anteriormente. Entonces la violencia económica lleva ese tipo de casos. Entonces, dentro de las 12 son esas como parte de las principales. Sí. Y obviamente ya la que dijo Cristo. Si él o ella están casados y uno de los dos falla o rompe el pacto, Sí. entonces la persona puede darle carta de divorcio. Eso es lo que dice la Biblia ahí, y no lo que yo digo, lo que dice la Biblia. Ok. Ahora, como ministro y pastor, y como pro vida, como pro matrimonio, Sí. esas personas, yo conozco casos, y creo que tú también, de personas que uno lo ha fallado y se han restaurado. Sí, aquí, ahí donde mismo tú estás sentado, la pastora Kenia de Mil. Espérate, yo me quito de aquí. No. Ah. La pastora Kenia de Mil, su esposo le fue infiel. Ella lo perdona y sigue con él y ha seguido con él todavía. Porque ella es un entiende. ministerio fuerte. No, un ministerio súper fuerte. Y esa mujer es tremenda, me encanta. Tremenda en La Dios. bendigo donde quiera que esté, pastora. Pastora, un abrazo, que estará aquí la semana próxima. Ella me confiesa detrás de ¿Qué cámara. día? Hasta yo me invito. Detrás de cámara, nosotros estuvimos hablando y me decía, mi esposo fue infiel. La Biblia dice que si, ¿hasta cuántas veces tú tienes que perdonar? Hasta 70 veces 70 7. veces 7. Ella lo aplica y ¿qué hace? Lo restaura, lo perdona y ahí está ese hombre. También hubo una pastora que su esposo le fue infiel. Ella era la pastora y el esposo fue infiel. Sin embargo, ella cesó el pastorado, mandaron a un ministro, eso fue una iglesia amiga de un caso que pasó, Sí, y ella restauró su hombre, se restauró su esposo y volvieron al pastorado. claro que sí. Ahora, por eso es que le digo que no todo debe de ser rompí ya. Ahora hay gente que sí desean que eso pase. ¿Cómo así, Omar? ¿Cómo así? ¿Cómo lo desean? Mira. ¿Que se muera uno de los dos? Porque yo he visto eso, Omar, que han orado. Eso tú lo has visto hasta en películas que lo mandan a matar para cobrar el seguro en Estados Unidos. ¿Tú lo has visto? Espérate. La semana pasada, una pastora, juntamente con su amante, mataron al pastor. Eso salió la semana pasada. ¿En serio? En serio, la semana pasada. Pues ya tú tienes la realidad. Lo que pasa es que hay personas que se casaron, ya no quieren y porque saben que no deben de separarse porque no hay una causa justa. Sí. Entonces, no digo que hasta oren al Señor, porque ya eso sería un límite. No, una brujería. Pero desean en un momento dado para casarse con otra, literal. De hecho, yo escuché, porque tú sabes que uno, aquí como las redes abiertas, y como uno tiene tanto tiempo siendo cristiano, desde niño uno ha visto muchas cosas y Sí. ha escuchado mucha enseñanza, y un pastor enseñando en una congregación, yo estaba haciendo énfasis en este tipo de comentarios, dijo bien claro, conocí a un ministro
que latigó tanto a su esposa a tal grado que la mujer murió de sufrimiento. Wow. Y al mes o 2 meses se casó con la que realmente él quería. Oye. Y hay otros que van buscando profecía y le han dicho, eso no es la que tú, eso no es la tuya es fulana. Y entonces ya una falta de identidad y convicción que hay ahí. Y dejan sus esposas. Sí. O sea, incluso conozco hasta una pareja de novio que una profeta le dijo, ese no es tu novio, y lo dejó. ¿Ah, sí? Sí, lo dejó. Porque sencillamente, tú sabes que nosotros en el mundo pentecostal, Señor, somos muy movidos. Omar tiene la red encendida aquí, Dios mío, aproximadamente ya 16 personas en línea, Omar. ¿Cómo? Wendy Rosana, bendiciones, Zunilda Rosario, Misael Amador, Maribel Almonte, pastora. ¿En serio? Un abrazo, que el viernes estará la pastora Maribel aquí bien a fondo. Marisol García y Lendy Paniagua también en sintonía. Omar, saludo a Wendy, a Zunilda. Vamos a entrar a lo que nosotros te traímos. Ya tú hablaste de matrimonio, hablaste de las justificaciones del divorcio. ¿Tú crees que la Biblia avala bíblicamente un segundo matrimonio, el recasamiento? Bueno, Kendry, lo que yo crea está por debajo de lo que... No. Tu convicción bíblicamente. Bueno, lo que pasa es que la convicción viene de un análisis. Exacto, tu análisis. Entonces, ¿cuál es tu análisis? Mira, en primer lugar, las primeras causas o la primera causa que la Biblia habla bien claro, ahí está en Mateo, Cristo lo citó. Sí. Mateo 19 tiene también una parte, un contexto histórico. Pero esa persona se puede volver a casar. Voy para allá. Ok. Mira, ya te dije. Primero, escuchen radio oyentes, sí, hasta donde muchos de los concilios y pastores de alta capacidad más que yo se han puesto de acuerdo y las interpretaciones que se le dan. Una pareja cristiana, porque ese es nuestro caso. Sí, claro, ese es nuestro caso. Joven, vieja, lo que sea, 15, 20 años de casado. Sí. Si uno de los dos faltó, adulteró con otra persona o fornicó con otra persona, Cristo dijo que ahí se le puede, el excepto, por esa razón se le puede dar carta de divorcio. Ahora bien, la persona a la que le fallaron, si se divorcian, entonces puede volver a casarse y la otra persona prácticamente ya puede volver a casarse. Ahora bien, los concilios... pero los dos se pueden casar, ¿mal? Sí, claro que se pueden casar. Ok. ¿Tú crees en el recasamiento? No. Yo, más que el recasamiento, bajo esa condición. Bajo esa condición. La Biblia. Ok. Porque ven acá, si te divorciaste, ante la ley es que existe el casamiento. Sí. Entonces puedes volver acá a unirte. Ahora bien, por eso dije ahorita que lo principal es terapia, perdonarse, llegar lejos en cuanto a perdonarse y seguir avanzando en lo que tiene que ver el matrimonio. No tiene que separarse por eso. Pero eso va a depender de la persona que tan herida quede. Porque hay algo importante, que lo que se rompe cuando hay esto, oigan bien esto, es la confianza. Sí. Escuchen esto. Las relaciones matrimoniales tienen bases que tienen que ver con el compromiso. Y parte de las bases, según un libro que leí, Sin Reserva se llama, está la sinceridad, el diálogo, la comunicación y la confianza. Epa. Son 4 pilares que tienen que estar en el matrimonio. Tú puedes comunicarte y no dialogar. Puedes dialogar y no comunicarte. Así es. Ahora, tú puedes confiar y no comunicarte. O sea, pero cuando se rompe la confianza, se rompe la comunicación, se rompe el diálogo y se rompe la sinceridad. Uy. La confianza es lo que se rompe. Fíjate que por eso no es que se castiga a la persona, sino que se restaura. Y la gente le llama a esto disciplina, aunque la Biblia lo menciona en Hebreos capítulo 13, que la disciplina del Señor duele, lo que sea. Pero realmente lo que Dios busca es restaurar a la persona, así volverlo a llevar al lugar, volver al lugar donde estaba. Entonces, la pregunta yo sé que viene directa, pero bíblicamente y según, oye bien, quiero que me dé un espacio. Sí, dele. Nos quedan 5 minutos más. La mayoría de todos los concilios en nuestro país y en otros que he leído, oigan bien, que he leído y estudiado sobre su pronunciación acerca del recasamiento, esa es una de las causas principales por las cuales ellos dicen que sí, la persona puede volver a casarse. Y se avalan en ese texto de la Biblia ahí, y que lo dice la Biblia. Pero hay algo que tú no has aclarado. Hay algo que tú no aclaras. ¿Qué debo de aclarar? ¿El que comete la infidelidad se puede volver a casar? Sí, claro. Porque es que, vamos a hacer algo. El que cometió la infidelidad
¿verdad? La persona que queda, que fue el afectado, le pone el divorcio. Porque si el otro se quiere quedar con otra mujer, con el otro hombre, ¿qué va a pasar? Ah, bueno. Ahí está bien. Pero si se queda soltero, porque está divorciado. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay un detalle. Sí, ¿cuál es el detalle? El detalle es que Dame la amplia. ante la ley, básicamente es que nosotros de una u otra forma tenemos el pacto. Sí. Perdón, bueno, el pacto matrimonial social. Sí. Y la ley es que te une y la ley te separa. Ahora, por eso es que es importante no llegar a ese límite, porque realmente, ¿qué fue lo que se rompió? No fue solamente la falta de respeto y la confianza, fue que rompiste el pacto que hiciste ante Dios. Ok. Omar, ya no queda poco tiempo. Vamos entonces a responder preguntas. Después que yo me encendí. Sí. Dice, entonces, si un hombre agrede físicamente a una mujer constantemente y decide divorciarse, ¿no se puede volver a casar? Ministro Omar Santana. Repítela. Entonces, si un hombre agrede físicamente a una mujer constantemente y decide divorciarse, ¿no se puede volver a casar? ¿Quién decide divorciarse? El hombre, el que... No, pero espérate, el que está dando. Espérate, porque lo que pasa es como que la pregunta debió de ser al revés. En este caso, la mujer que dice yo no aguanto más. Exacto. Por eso te digo, hay un contexto que los concilios, ese caso lo estudiaron algunos concilios que yo lo leí, por ética no mencioné el nombre. Ellos se van a 1 Corintios 7, el 26, versículos 26, 27 y 28. Sí. Si el hombre es incrédulo o si el hombre es converso. Porque si es converso ya se descarrió. No, claro. Ahora, si se descarrió, por ejemplo, se considera para un hombre cristiano que da golpe a su mujer, tiene problemas. Claro. Entonces, ahí lo que empieza es un proceso, para mí personalmente, debe de empezar un proceso en donde debe de ir una terapia, un psicólogo, hasta un psiquiatra, lo que sea. Lo que podemos decir es que deben de agotar elementos previos antes de la separación. Exacto. Ahora bien, no se puede dejar matar a la mujer. No. Porque eso llega a un límite. Exacto. Pues yo conozco personas que le han dado su tablazo a sus mujeres, ministros y todo esto, pero se arrepienten y no vuelve a pasar porque fue un momento de ira, porque es parecido cuando tú hablas una mentira. Es igualito cuando tú te incomodas. Lo único que fue una ira, un enojo, allí fue una mentira. Pero Entonces, tiene que trabajar en esa mejoría. debe de trabajarlo. Ahora, fíjate, no por todo tú tienes que decirme divorcio, No. pero eso es violencia física. Exacto. Entonces, fíjate, yo lo que quiero que quede claro, Kendry, más que Sí, la porque sensación después se arma un lío. No, más que la sensación de la pregunta es que hay formas de cómo responder a eso bíblicamente. Exacto. Si la persona es cristiana, la mujer es cristiana, el hombre no es cristiano, él le da golpe, es violencia física. Ok. Ahora, no puede llegar al límite de querer de matarla. Tengo otra pregunta, ¿Hay parejas que se separan por falta de relaciones sexuales, Omar? Sí. Dicen, no vamos a dejar. ¿Es porque la mujer más caliente o el hombre caliente? ¿Por qué, digo? Las dos cosas, tío. Ay, Dios mío. Es que puede pasar, en este mundo hay de todo. Y si ella es fría y ella dice, es un día a la semana o cada 15 días. Técnicamente se llama la frigidez en la mujer. La frigidez. Tiene un contexto de su niñez, generalmente según he escuchado y he leído en los psicólogos. Y también el niño. Ok. También el niño. Hubo una pareja que tuvimos que darle terapia. Recuerda que yo estuve pastoreando los Alcarrizos y escuché de casos en donde cuando la niña estaba en la habitación, tú sabes que nuestro país tiene un contexto muy difícil en cuanto a vivienda. Entonces, mientras el padre estaba con la madre en la noche, ella pensaba que la estaba matando a la mamá. Y eso le causó un trauma. ¿Cómo así, pastor? Claro. Ella escuchaba. Sí, mi hermano. Porque ella escuchaba los latidos. Por eso es que, oye, esto es serio. En Sí, Estados sí. Unidos, por ley, desde que el niño nace, tiene que estar en su habitación. En su habitación. Desde que el niño nace. Nosotros en Dominicana dormimos con los niños. Sí. Y eso es un maltrato psicológico al niño. Si a ti te encuentras durmiendo con un niño, a menos que no sea un caso especial o ameritorio, en la habitación tuya ahí metido entre las camas, en Estados Unidos hasta te demandan y te ponen una multa y todo. Es verdad. Entonces, A mi tío yo le pregunto, ¿dónde está Lía? Su habitación. ¿Cuántos años tiene la niña? 1 y pico. entonces, ¿qué es lo que pasa? Es para evitar, Kendry, es que hay este tema del recasamiento, resumiéndolo yo de mi parte. No, pero tú tienes que volver, Omar. se visualiza, ¿sabes que son parte de las investigaciones?
se visualiza es en el antes de la persona. Sí. Es que hay un antecedente psicológico. O sea que Wendy, que es nuestra amiga, Sí. Andrés, todas esas personas que conocemos que son psicólogos, tuve la bendición de estudiar con Eva Nieves y Dunker. Esa gente enseñan bastante. Hay un antecedente, en ti hubo uno, en mí hubo otro, Sí. histórico. Ustedes saben bien claro, por ejemplo, en el sur, en el norte, el bestialismo. Los jóvenes en coro iban con bestias, animales y todo esto. Entonces, eso es lo que yo quiero que la audiencia entienda. El recasamiento, aunque suceda y tiene sus causas, tiene un antes en la persona. Así mismo. Es importante entender eso. Hay un antes. Omar, ya tenemos que ir finalizando. El tiempo ya ha avanzado muchísimo. Oye, pero agradecer a no todas lo las personas que sentí, están. no lo sentí. Omar explotó las redes, la gente haciendo preguntas, más de 20 serio? personas en línea. De verdad que sí, gracias a todos por el apoyo. Omar, ya en estos 2 minutos que nos quedan, yo quiero una palabra de consuelo para esas personas que están en medio de un matrimonio, tienen problemas, tienen situaciones. ¿Cuál es tu consejo para que no se rindan en medio de esa batalla? Bueno, dice un dicho popular muy cierto. Sí. Querer es poder. Ahora, hay terapias para cuando el amor se acaba. Y dijo un artista no cristiano que hasta la belleza cansa en un momento dado. Muchas veces todas esas situaciones tienen que ver por descuido, no se cultiva el amor, no se trata a la persona y así por estilo. Pero la recomendación es clara. Lo primero es recostarse en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay consuelo, en la palabra de Dios hay solución a todo ello. Dios tiene el control, orar a Dios y así por el estilo. Así como hay matrimonios que decidieron ya terminar, hay matrimonios que también dicen en el Señor podemos. Así es. Querer es poder. Y obviamente, si aún la palabra de Dios no dejan que entre a su corazón y así por estilo, pues la recomendación es que deben de ir a terapia, que busquen consejos, que hay amigos que a veces nos te ayudan, personas Que dan consejos fuertes, amor. Sí. Suelta a ese hombre, suelta a esa mujer. A veces le interesa. Que busquen ese consejo y esa terapia. Yo he tenido que aconsejar a muchos amigos, a mí me han aconsejado. Ya tengo 11 años de matrimonio y creo que se puede. Wow. Y quiero, si me permites, Sí. aunque no es muy personal, pero quiero decirles que yo vengo de un matrimonio que desde los 8 años mi papá y mi mamá se separaron. Wow. Pero el Señor me ayudó a que la historia no se repita con mis hijos. Amén. Y Dios me ha dado una gran esposa. Entonces, muchas veces, aunque el contexto en que tú creciste fue difícil, el Señor restaura. Y yo soy pro matrimonio porque creo que no tengo que terminar quizás como mi papá y mi mamá, que fueron sus detalles y sus problemas en el momento. Sí. Pero vuelvo a la recomendación. Esa recomendación es importante. Buscar consejería, buscar a alguien que te ayude. No todo tiene que ser perdido cuando hay una situación, sea de sexual, interna, de conflicto o de problema. Pero llega un momento en el cual si la persona tiene que darse un tiempo, que se dé un tiempo. Porque también eso es válido. Sí. Se dé un tiempo y relax. Pero siempre, lo importante es no herir al otro. Porque Exacto. cuando hieres al otro, entonces una herida como una gota de agua, un vaso de agua, va a tener que recogerla y es difícil. Ahí es difícil. Ahí es difícil. La gente está, comentario, tremendo tema. Por favor, llévenlo otra vez. En serio. Que vuelve el ministro Omar Santana. Muy interesante exposición. Bendiciones. Hay que hacerlo más seguido este tipo de temas. Gracias a todos por sus comentarios. Omar, Le bendigo. las puertas están abiertas. La Gracias, aceptación, este tema súper interesante, muy disertado todo lo que dijiste. Lo hacemos en pro de la edificación. Y les recomiendo a ustedes que sigan así porque nuestro mundo necesita educación en esa área, necesita ser edificado. Sí. Muchos jóvenes necesitan ser edificados. Vamos a coordinar otra fecha Como para que sea, vuelva, como porque hay veces que uno publica la imagen de los invitados y no hay reacciones. Con la de Omar hubo reacciones. Sí. Hay gente que me preguntó, ¿a qué hora es la exposición de Omar? Así que, chaval, muchas bendiciones. Viste, lo soltaste, chaval. Se la confianza. Bueno, familia, síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, A Fondo TV Show. Suscríbase y active la campanita para que nosotros sigamos con este tipo de contenido súper interesante. Ya nosotros terminamos por el día de hoy, pero vamos a dejarle con todas las pautas comerciales. Dios les bendiga a todos.
Electroservicio Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Cummins, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos: reparamos todo tipo de plantas eléctricas,